Desde hace miles de años, las pirámides y la esfinge de Giza se alzan como guardianas de antiguos secretos. Albergan un mensaje que la humanidad ha olvidado hace mucho tiempo. Desvelar ese mensaje se ha convertido durante muchos años en la obsesión del ingeniero Robert Bauval, autor de numerosos éxitos internacionales. En este documental, Bauval nos desvela algunos de los fascinantes secretos que se esconden tras el mito de Osiris, su esposa Isis y su hijo Horus, mostrándonos sus asombrosas conexiones astronómicas. El culto egipcio de los antiguos misterios iniciáticos se inspiraba precisamente en este mito. Era una búsqueda de la gnosis, la sabiduría del corazón que nos lleva a descubrir la divinidad dentro de cada uno y brinda a los seres humanos la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Cuando la cristiandad acabó con los últimos sacerdotes egipcios, su sabiduría secreta ya había impregnado profunda y secretamente los misterios cristianos y se perpetuó a través de corrientes heréticas como los cátaros, los templarios, la filosofía hermética del Renacimiento, los rosacruces y la masonería, llegando hasta nuestros días. Descubriremos así que los modernos arquitectos herméticos han diseñado ciudades como París y Washington conforme a alineaciones estelares y han plasmado en ellas símbolos relacionados con el mito de Osiris. En compañía de prestigiosos investigadores internacionales emprenderemos un recorrido fascinante a través del espacio y del tiempo. Un viaje que nos conducirá hasta la extraña ceremonia del fin del milenio que tuvo lugar precisamente en la meseta de Giza. Pero sobre todo, ese viaje nos invita a descubrir la promesa de trascendencia que se esconde en nuestro interior. En tiempos muy anteriores a los faraones, mucho antes incluso del comienzo de la historia conocida, existían hombres tan geniales como Einstein o Newton. Y esos hombres necesitaban entender la existencia, comprender el cosmos. Como no contaban con la tecnología y la ciencia moderna, utilizaban su inteligencia y empleaban otras formas de pensamiento que nosotros hemos olvidado hace mucho. La búsqueda intuitiva, la espiritualidad. El rey Osiris. Ojalá se pudiera atravesar la Vía Láctea, el Nilo Celeste, y que después de la muerte, la vida nos llevara de la mano hasta Orión. En el alba de la historia, 2500 años antes de Cristo, una civilización construyó los monumentos más grandes del mundo. 13 millones de toneladas de piedra fueron transportadas a través del desierto. ¿Por qué? ¿Qué les impulsó? Los egiptólogos nos dicen que sirvieron para construir las tumbas de 3 faraones. Robert Bauval, escritor e investigador británico nacido en Alejandría, pasó muchos años de su vida bajo la sombra de estas pirámides. En los últimos 20 años ha estado investigando su significado en las estrellas y en los mitos. Al principio había oscuridad y un océano de caos. De allí emergió una colina y sobre esta se alzó el sol, Ra. Entonces el ave Bennu, el fénix,
levantó vuelo y puso el mundo en movimiento. En aquel lugar estuvo la ciudad sagrada de Heliópolis, en torno a un pilar coronado por el sagrado Ben-Ben, el símbolo de aquella colina original. Esto es todo lo que queda de la ciudad de Heliópolis, en su momento la más sagrada del mundo antiguo. En esta fosa estaba el Templo del Sol, el Templo del Fénix. Aquí llegaron los sabios griegos, Platón, Pitágoras, Solón, para aprender de los iniciados egipcios. Heliópolis fue representada con este jeroglífico, un pilar coronado con una cruz. Los antiguos egipcios la llamaban Inú, la ciudad del pilar. Y sabemos por antiguas inscripciones que allí se erigía un antiguo pilar mucho antes de que se construyeran las pirámides de Giza. Sabemos también que en su cima había una reliquia especialmente sagrada llamada Ben-Ben. El Ben-Ben se representa como un cono o pirámide. Pero esta fue la cruz del antiguo Egipto, el más santo de todos los símbolos. Este símbolo se encuentra aún en el Museo del Cairo. Es el brillante piramidión de una pirámide. Los sacerdotes de Heliópolis eran los personajes más importantes después del faraón. Tenían enorme prestigio como constructores, magos y astrónomos. Conocemos el nombre de uno de ellos, Imhotep, que mucho tiempo después sería venerado por los griegos como Esculapio, el padre de la medicina. Pero Imhotep también era legendario por su conocimiento del cielo y arquitecto de la Gran Pirámide. ¿El conocimiento de las estrellas influyó en su construcción? Los estudiosos dicen que los antiguos egipcios no poseían un alto conocimiento astronómico. Pero aquí está la evidencia de su sofisticado conocimiento del cielo. Miren las constelaciones del zodíaco: Leo, Tauro, Piscis, y aquí la constelación de Orión y la estrella Sirio. La constelación de Orión tuvo enorme importancia para muchas civilizaciones. Orión era el gran cazador con su cinturón de 3 estrellas. Para los egipcios era Osiris, el dios del más allá, y estaba relacionado íntimamente con las pirámides. Bobal quería saber hasta qué punto. Todo esto da testimonio de un grandioso plan unificado, un plan maestro. Pero en este plan hay algo desconcertante. Tenemos 3 pirámides, 2 de las cuales son casi del mismo tamaño y están colocadas en diagonal. Pero la tercera es mucho más pequeña y está alineada a la izquierda de esta diagonal. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de los constructores de estas pirámides? Este enigma me obsesionó durante años. Más tarde, en una noche como esta, estaba en el desierto con un amigo, y él me explicó cómo ascendería en el cielo la estrella Sirio, y señaló el cinturón de Orión justo encima de aquella. Me dijo: ¿ves las 3 estrellas? Están alineadas, pero en lo alto la más pequeña está ligeramente desviada a la izquierda. Y repentinamente descubrí ese plan. Bobal sabía que otras 2 pirámides cercanas tenían también nombres de estrellas. Lo que descubrió fue asombroso. Orión, el rey Osiris, estaba tanto en el cielo como en la tierra. Pero algo no encajaba. Los egipcios veían al Nilo como la Vía Láctea terrestre y a las pirámides como el cinturón de Orión. Pero cuando éstas se construyeron, la Vía Láctea y Orión no estaban situadas en la misma posición que las pirámides. Bobal descubrió que el ordenador estaba reproduciendo otra época. Para lograr una perfecta correspondencia con las pirámides en la Tierra, el cielo necesita rotar ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, retroceder en el tiempo. Año 3000 a.C., año 4000, año 5000. La posición de las estrellas cambia a través del tiempo por un fenómeno llamado precesión.
Igual que en una peonza que rota y se traslada, el eje terrestre tiene un pequeño balanceo. Este produce un pequeño retraso en el punto por el cual debe salir el sol en el equinoccio de primavera. Año 7000, 8000, asombroso. La correspondencia entre cielo y tierra nos sitúa en el año 10.500 a.C. Ese año, la Vía Láctea coincidía exactamente con el curso del Nilo. Los constructores se remontaron a un distante pasado para reproducir el cielo cuando Orión ascendía. Aquella era la mítica edad primera de su religión, cuando los dioses gobernaban Egipto. Otro enigma. En la Gran Pirámide hay unos extraños canales muy estrechos que apuntan al cielo. Los egiptólogos les llaman canales de ventilación. No hay forma de que pudieran haber sido canales de ventilación. El diseño es demasiado complicado. Apuntan hacia fuera de la pirámide, al cielo. Deben haber tenido una finalidad superior. Los astrónomos descubrieron que esos canales estaban dirigidos a la Osa Menor y a Alfa Draconis, la estrella polar de la antigüedad. Obviamente, no se metieron en estas complicaciones por juego. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el gran dios de la resurrección. Esto es una reconstrucción del cielo en el año 2500 a.C. Veamos qué ocurre en el cinturón de Orión cuando éste cruza la línea norte-sur. El canal de la Cámara del Rey apuntaba a Orión, el dios Osiris. Ahora bien, aquí a la izquierda de Orión está la estrella Sirio. Para los antiguos egipcios era la estrella de Isis, la esposa de Osiris. Y fue maravilloso descubrirlo. Bovall descubrió que el último canal apuntaba a Sirio, la estrella de la diosa Isis. Los antiguos egipcios estaban construyendo caminos hacia Isis y Osiris, sus dioses del más allá y de la resurrección. Los egipcios creían en una edad de oro cuando los dioses gobernaban la tierra. 4 niños salieron de las entrañas de la diosa del cielo. 4 humanos. 2 de ellos eran Isis y Osiris. Y fundaron el reino del tiempo primero. Lo llamaron Zep-Tepi. Fue una edad dorada. Los dioses trajeron el conocimiento y la civilización. El equilibrio entre el cosmos y la tierra era perfecto. Y la felicidad reinaba en el mundo. Una edad de oro en la que reinaba Osiris. Pero Set, su hermano, sintió celos y lo mató. El mundo se hundió en el caos cuando Set cortó el cuerpo de Osiris en 14 trozos. La sangre y la oscuridad envolvieron Egipto. Pero Isis, la leal esposa de Osiris, buscó por toda la tierra los trozos de su esposo y los unió dentro de un lienzo. Pero ella no pudo encontrar el falo. Y fabricó un falo de oro con el que se impregnó de la semilla de Osiris y engendró un hijo, Horus, el niño divino. Horus se convirtió en el primer faraón y todos los faraones posteriores creían ser reencarnaciones de este Horus. Eran Horus vivientes. Horus, con cabeza de halcón, vengó a su padre, venció a Set. Isis y Osiris se reencarnaron en los cielos donde son los reyes de la noche y del más allá. Osiris como Orión, Isis como la estrella Sirio. No podemos olvidar la importancia de la estrella Sirio. Sirio era Isis, la que vivificaba Egipto. La estrella tiene un ciclo muy específico. Es la más brillante del hemisferio norte, la más venerada por los egipcios. Pero podía desaparecer.
Durante un periodo de 70 días, Orión y Sirio no eran visibles. Este periodo de 70 días era también el tiempo de embalsamiento del difunto. Les llevaría 70 días realizar todo el ritual y, por lo tanto, es evidente que lo asociaban a la desaparición de las estrellas durante 70 días. 70 días de espera y luto, temiendo que la estrella volviese a nacer. Pero entonces, en un día mágico del solsticio de verano, 70 días después, la estrella resurgía en el horizonte por el este al amanecer, unos minutos antes que el sol. Y este destello, esta chispa, era la vida. La reaparición de la estrella era el momento culminante del culto egipcio. En esos mismos momentos, el Nilo aumenta por las lluvias monzónicas. La inundación del Nilo trae nueva vida a la tierra reseca. Para Egipto significaba el renacimiento, y era tan importante que esta inundación marcaba el comienzo del nuevo año. Esta milagrosa conjunción de la salida del sol en el solsticio de verano con el renacimiento de Sirio anunciaba la inundación del Nilo, que fertilizaba los cultivos y respaldaba la gran idea egipcia del renacimiento. Observando el cielo, se imaginaban a su dios Osiris contemplando su creación, contemplando a Egipto. De modo que esta estrella expresa la auténtica esencia de Egipto y la idea de su renacimiento anual. Tenemos así una madre divina, esta estrella del este. Curiosamente, el mismo concepto aparece 3000 años más tarde en un culto totalmente nuevo. Pero, ¿es realmente un culto nuevo? El enfoque de Bobal arroja nueva luz sobre los ritos funerarios del faraón, hijo de Horus, tal como lo concibieron los constructores de pirámides. Después de 70 días, la momia era llevada a la orilla oeste del Nilo, la necrópolis de Gizeh, donde las pirámides se alzan como puertas hacia los astros de Isis y Osiris, los dioses de la vida después de la muerte. Les estoy llevando al interior de la tumba. Aquí están los escritos religiosos más antiguos de la historia, los textos de las pirámides. Su significado fue olvidado, porque los egiptólogos consideraron a la religión egipcia como un culto solar. Pero esta no es una religión del día y de la vida, es una religión de la noche y de los muertos. Estos nos dicen que el rey se convierte en una estrella en el reino de Osiris, en la constelación de Orión. Uno de esos textos dice, oh rey, tú eres compañero de Orión. Y otro afirma, puede que atravieses la Vía Láctea y vayas al lugar donde está Orión. Cuando un faraón moría, su cuerpo era momificado y preparado como Isis había hecho con el de Osiris. Entonces, su alma podía ascender al cielo. Pero antes de esto, el monarca muerto tenía que asegurarse de que el poder divino había pasado a su hijo, el Horus viviente. Esto se conseguía en una ceremonia llamada apertura de la boca, en la que se empleaban instrumentos para abrir la boca de la momia y devolverle la vida. Después se colocaba un falo artificial en la boca, y el rey muerto era enviado a Sirio, la estrella de Isis. En ese momento se producía la fecundación del útero de la diosa. Como su misión terrenal estaba cumplida, el rey muerto podía partir al cielo.
En efecto, lo que tenemos aquí es el restablecimiento de la resurrección del mito de Osiris, en términos estelares. En el antiguo Egipto, esta era la entrada al otro mundo, el reino de Osiris. Este es un lugar donde reina el misterio. Hasta ahora, los científicos no han visto más que las tumbas de 3 faraones muertos, pero crece la certeza de que fue más, mucho más. En lo profundo de este canal, un prestigioso arqueólogo está excavando corredores y cavernas que reavivan el mito de Osiris. Esto se convirtió en un lugar sagrado para los egipcios. La gente quería ser enterrada aquí para estar en conexión con Osiris. Estamos ahora a 30 metros de profundidad, entre la Esfinge y la segunda pirámide. Hallamos restos de 4 pilares como este. Dentro hay agua. Bajo el agua hay un sarcófago. Sobre el sarcófago esta tapa. Cuando miré dentro del sarcófago no encontré nada, pero ¿por qué? Osiris no está aquí, pero su espíritu simbólicamente sí. Ellos lo veían como la tumba de Osiris, y esto es realmente un cenotafio simbólico de Osiris, y es único. Se convirtió en una leyenda porque mucha gente poseía una pequeña estatua del dios hecha de madera, con la erección. La erección significa resurrección, porque Osiris es el dios de la resurrección. Fue asesinado por el malvado Set, pero Isis lloró, y sus lágrimas formaron el río Nilo. Ella restauró el pene que no pudo encontrar, y con él tuvo a su hijo Horus, que venció al demonio. Este mito construyó la civilización egipcia. Sin Isis, no hay Nilo. El Nilo fertiliza la tierra. Y sin Nilo no existe Egipto. El relato también nos dice que el demonio tiene que ser derrotado siempre. Eran mucho más que tumbas para faraones muertos. Esta fue la grandiosa expresión de una civilización con una visión cósmica. Indagaba en la muerte y en la resurrección a través de ritos mágicos y de iniciación. El punto central de la religión egipcia, la idea total del culto de iniciación y del sentimiento místico, consiste en conocer cómo se produce esta transfiguración y viaje a la otra vida para formar parte del reino de Osiris en el más allá. Osiris es la constelación de Orión. Ellos lo llamaban Sahu, un extraño nombre que significa convertirse en un ser astral. Le pusieron este nombre a la momia. Las hemos llamado momias, pero en el antiguo Egipto su nombre significaba convertirse en Sahu. Transformarse en Sahu era convertirse en momia, pero también en una entidad espiritual. Fundirse con Orión. Del mismo modo decimos unirse a Cristo o hacernos uno con Cristo después de la muerte. ¿Eran las pirámides de Gizeh un intento de alcanzar la vida más allá de la muerte? Las nuevas teorías ganan terreno. Eran un modelo real en la Tierra de esa región del cielo a donde se espera que viaje el alma. De modo que este era un lugar de iniciación, un lugar de preparación en los misterios sobre qué espera más allá de la muerte. Los egipcios creían realmente en el misterio y la iniciación. En la meseta de Giza hay muchos túneles bajo las pirámides. La meseta de Giza es conocida como Neb Rastau. Rastau es cementerio, pero literalmente significa los túneles subterráneos. Después, la meseta de Giza se conoció durante el Imperio Nuevo con el nombre de El Sitio de Osiris. Giza es el lugar del dios Osiris, que es el señor de los túneles subterráneos.
Y por eso, creo yo, cortaron ese conducto. ¿Y ese conducto se dirige a la Gran Pirámide o no? Es posible que haya muchísimo trabajo para los arqueólogos. ¿Qué hay bajo la Esfinge, donde los sismógrafos detectaron varias cavidades? ¿Ocultan secretos sobre los orígenes más remotos de la civilización? ¿La gente era iniciada aquí en los misterios de lo que nos espera a todos? Creo que ellos se proponían, ante todo, adquirir experiencia en la vida, ejercer un efecto transformador en su existencia, de la que emergían más fuertes y más preparados para este viaje terrible que debían realizar después de la muerte. Eso, para mí, daba sentido a esta gran empresa. Eran iniciados en los misterios del silencio y la quietud. Pero estaba prohibido hablar de ello, y por extraño que parezca, nadie lo hizo. Todo lo que sabemos es que atravesaban los umbrales de la muerte. Era un anticipo de la muerte. Ser conducido a través de una dimensión que abarca emociones como miedo, pánico, amor. Simplemente se trataba de empujar a un individuo hasta un punto en que se abra a todo aquello que en realidad no es él. De modo tal que pueda emerger el auténtico yo que subyace tras la personalidad social. Un lugar donde los hombres pueden estar junto al Dios.